Cartago, una ciudad que nació mirando al mar, una ciudad que no soñó con dominar la tierra, sino con conquistar las olas. Su historia comenzó con una princesa, Dido, huyendo de Tiro, la poderosa ciudad fenicia. Cuentan las leyendas que llegó a las costas del norte de África con un grupo de seguidores y una promesa: fundar un nuevo hogar. Pero lo que empezó como un refugio se convirtió en una potencia que haría temblar a Roma. Esta es la historia de cómo Cartago pasó de ser una colonia fenicia a uno de los imperios más ricos y temidos del Mediterráneo. Una historia de comercio, estrategia y guerra. En sus primeros siglos, Cartago no fue un imperio, fue una ciudad de comerciantes. Su fuerza no venía de la espada, sino del barco. Desde su puerto partían naves cargadas de metales, vino, telas, perfumes y marfil. Cartago entendió algo que muchos imperios olvidaron. Dominar el mar era dominar el comercio, y dominar el comercio era dominar la riqueza. Mientras otros pueblos guerreaban por tierras, los cartagineses trazaban rutas, fundaban colonias y negociaban con todo el Mediterráneo. Sicilia, Cerdeña, las Baleares, la península ibérica. Cada puerto era una pieza más del tablero que ellos sabían jugar mejor que nadie. Pero detrás del brillo del comercio había una estructura política calculada. Cartago no era una monarquía, era una república, gobernada por un senado, por magistrados llamados sufetes y por una asamblea de ciudadanos. Una red compleja de poder, donde las familias más ricas, los grandes comerciantes, tomaban las decisiones. Nada en Cartago se movía sin que el dinero y la conveniencia hablaran primero. Y eso la hizo fuerte, porque mientras otros imperios se desgastaban en guerras sucesorias o golpes de palacio, Cartago seguía creciendo, con la estabilidad que solo da la riqueza. Su ejército no era enorme, pero era eficiente. Cartago prefería pagar por la guerra que morir en ella. Mercenarios de Hispania, Numidia o las Galias luchaban por sus intereses, comandados por generales cartagineses de talento inmenso. Era un sistema caro, sí, pero brillante. Un imperio marítimo no necesitaba ejércitos gigantescos, sino estrategas y oro para sostenerlos, y Cartago tenía ambos. Con el paso del tiempo, el comercio se transformó en poder político, y el poder político en ambición. Ya no bastaba con comerciar, había que dominar. Los cartagineses extendieron su influencia sobre el norte de África, controlando rutas, imponiendo tributos y asegurando puertos. Su flota se convirtió en la más poderosa del Mediterráneo occidental. Nadie podía comerciar en sus mares sin su permiso. Era la dueña del viento, la reina del comercio. Pero cada reina tiene una rival. Roma, la ciudad del Lacio que crecía en silencio, empezó a mirar al mismo mar que Cartago consideraba suyo. Lo que comenzó como una competencia económica se transformó en una rivalidad existencial. Dos sistemas distintos, dos maneras de entender el poder. Roma, militar, de expansión terrestre, y Cartago, comercial, basada en el oro y las rutas. Era inevitable que se cruzaran. La primera guerra púnica fue su primer gran choque. Roma no tenía flota, Cartago sí. Pero los romanos aprendieron rápido, copiaron sus barcos y los mejoraron. Tras años de combates, Sicilia cayó en manos romanas. Cartago perdió su joya comercial y comprendió que por primera vez el mar no le pertenecía del todo. Pero los cartagineses no se rindieron, se replegaron, se reorganizaron y miraron hacia otro horizonte, Hispania. Allí encontraron nuevas minas, nuevos aliados y nuevos ejércitos. Y allí surgió un nombre que se haría eterno: Aníbal. Aníbal Barca, hijo de Amílcar, nieto de un linaje de guerreros. Creció jurando odio a Roma, y con ese juramento cruzó los Alpes para desafiar al mayor enemigo que su pueblo había tenido. Pero esa ya es otra historia. La historia de un hombre que encarnó la furia y el ingenio de su ciudad. Antes de Aníbal, Cartago ya era una potencia, pero su poder no se construyó con espadas, sino con acuerdos, rutas, monedas y barcos. Su estrategia era clara: dominar sin conquistar, influir sin invadir. Y eso funcionó durante siglos. Controlaba los mercados africanos, influía en los reinos vecinos y era el puente entre el Mediterráneo oriental y occidental. Su diplomacia era tan hábil como su comercio. El puerto de Cartago, una obra maestra de ingeniería, simbolizaba esa grandeza. Tenía dos niveles: uno comercial, abierto al mar, donde los barcos cargaban y descargaban mercancías, y otro militar, oculto, con capacidad para más de 200 naves de guerra. En el centro, una isla con la sede del almirante, desde donde se controlaba toda la flota. Un diseño tan eficiente que siglos después inspiró a otras potencias navales.
su religión también reflejaba su carácter práctico y temido. Honraban a dioses fenicios, como Baal y Tanit, y realizaban rituales que los romanos consideraban terribles. Pero en ellos había devoción, disciplina, una forma de mantener el orden en una sociedad donde el comercio lo era todo. En Cartago, los templos eran bancos, los sacerdotes contadores del destino y la fe se mezclaba con el negocio. Sin embargo, la grandeza trae enemigos. Roma no olvidó sus derrotas, y cuando Aníbal fue vencido en Sama, el destino de Cartago quedó sellado. Décadas después, los romanos volverían. La tercera guerra púnica no fue una guerra, fue un exterminio. 3 años de asedio, hambre y fuego. Cuando las legiones romanas entraron finalmente en la ciudad, no encontraron a un enemigo, sino a una civilización entera dispuesta a morir antes que rendirse. Cartago ardió durante días, y cuando cayó, los romanos cumplieron su juramento. Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, pero su legado no se apagó con las llamas, porque cada puerto moderno, cada sistema comercial marítimo, cada república que equilibra poder económico y político, tiene algo de Cartago. La ciudad fenicia que enseñó al mundo que la diplomacia puede ser más fuerte que la espada y que el comercio, si se usa bien, puede levantar imperios. Hoy, cuando miramos las ruinas de Cartago, podemos imaginar el eco de los martillos en el puerto, el sonido de las monedas en los mercados y el rugido de las olas contra sus muros. Fue más que una ciudad, fue una idea, que el poder no siempre se conquista, a veces se negocia. Y aunque Roma ganó la guerra, Cartago ganó la memoria, porque su espíritu vive en cada nación que mira al mar y decide que su destino está en él. Y así termina la historia de una ciudad que nació del exilio y se convirtió en imperio. Una ciudad que se alzó sin ejército permanente, que navegó con la audacia de quien sabe que su fuerza está en el viento y no en la tierra. Cartago, la hija del mar, la rival de Roma, la maestra del comercio. Una civilización que cambió el Mediterráneo para siempre.